Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, continuamos con esta serie de este Salmo 78. Es un salmo bastante extenso, pero que tiene muchas enseñanzas dentro de sí. Ya vamos por la tercera entrega porque es un salmo a tres voces, pero el primer salmo, la primera voz, la historia de la salvación es bastante extensa. Vamos ahora por la segunda voz y es la voz del juicio, que es el capítulo 21, los capítulos 30 al 32, ¿sí? Entonces, primero el salmista habla de toda esta historia de salvación, de cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros, con su pueblo desde el principio, y que Dios, hermano, nos da las cosas y a veces nosotros no las aprovechamos. Dios nos da el empleo, Dios nos da los hijos, el esposo, la familia, el dinero, Dios nos provee. ¿Y qué pasa con nosotros? No lo aprovechamos. Pero Dios es el que tiene el cáliz de la medida. Y Dios también hace juicio, aunque Él es misericordioso. Aquí también Dios, la ley en ese tiempo, antes de la llegada del Mesías, era una ley dura para mantener, porque Dios era recio, Él es un Dios de temer. Entonces vamos a ver cómo fue esa segunda voz, que fue la voz del juicio, y es el capítulo 21 y los capítulos 30 al 33. Y dice: por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Mire, ¿qué pasó? Ya el padre decía: Dios mío, ¿pero qué hago con esta gente? Me piden una cosa, le doy la otra. Y se indignó. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él nos había dado su amor, nos había dado todo lo que nosotros necesitamos, porque recuerden que somos israelitas por misericordia. Él ya nos lo había dado, pero nosotros en la desobediencia no vemos las bondades de Dios. Y Él se indignó y se encendió el fuego. ¿Contra quién? Contra Jacob. No habían quitado de sí su aliento y aún estaba la comida en su boca. O sea, que no queremos, que tenemos sed, tomen el agua. Que mire cómo vamos a pasar por aquí, les abrió el paso en dos. Que mire queremos carne, tengan las tórtolas. Que mire queremos pan, tengan maná. ¿Sí? Y él fue tan fiel con nosotros que ese pueblo llegó y se demoraron tantos años pasando algo que lo habían podido cruzar, dicen, en meses, ¿sí? En escasos meses. Y demoraron 40 años en el desierto por la desobediencia. Mire, hermano, a veces usted y yo estamos a un paso de las cosas, pero por la desobediencia el Padre va extendiendo el tiempo. Por la desobediencia, porque usted y yo somos desobedientes. Y por eso es que el Padre a veces está la puerta ahí, está la solución ahí, pero usted con el pecado y la desobediencia, usted se aleja de eso. ¿Sí? Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Ahí fue donde el pueblo empezó a menguar. El pueblo cayó en cautiverio, ya no ganaron más las batallas. Y mire que el salmista recuerda que siempre en la historia el Dios ha mandado profetas
para que hablen al pueblo. Mire, con Jonás lo mandó a Nínive y el uno y el otro. Y Dios levantando profetas para que el pueblo se arrepienta. Isaías, Elías, Débora, tantos profetas que el Padre levantó, Dios mío, y el pueblo no escuchaba, no escuchaba. Es como cuando a veces uno habla de la palabra de Dios y la gente eso le cansa. Mire, por favor, no me mande más esos mensajes, eso yo no lo veo, eso yo no. Así mismo, a mí al principio me causaba tristeza. A veces me daba hasta rabia. Pero ahora, cuando va uno escudriñando, uno dice, Dios mío, el pueblo está ciego. El pueblo no quiere reconocer que la venida del Padre está cerca. Entonces, ya Dios me sanó de eso. Y yo digo, bueno, Señor, ¿cómo puedo yo hacer? Mire que si en la época estuvo Jesús ahí, estaba Jesús mismo, el Dios mismo hecho carne, estaba en la tierra y lo veían y veían los milagros y no lo reconocieron. Mire la fidelidad de Dios, que a pesar de que no lo reconocieron, envió a su hijo, no lo reconocieron. Luego el hijo subió a los cielos y el hijo dijo, Jesús, bueno, les voy a enviar el Consolador, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y la gente no entiende, no entendemos y no confiamos. Y Dios nos está mostrando las cosas, sino con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años, ¿en qué? En tribulación. Por eso fue que ellos llegaron al cautiverio, ellos no escucharon. Y el castigo fue muerte, que tenían que pagar por el agua, que eran tratados mal en su propia casa, que después de ser amos, llegaron a ser siervos, a vivir en servidumbre, a vivir en opresión, a hacer escarnio. Miren cuando derribaron el templo con hachas, con machetes, y se reían y le decían igual que le dijeron al Mesías, bueno, ¿dónde está su Dios? Ja, 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 ja. Y le quemaron, después de que lo destruyeron, lo saquearon, quemaron el templo. Mire lo que Dios permitió por la desobediencia que nosotros tenemos. Si nosotros abriéramos un poquito más los ojos, veríamos las maravillas que el Padre hace con nosotros, veríamos las maravillas y de tantas cosas que nos ha salvado. A veces el Padre demora un poquito las cosas, pero es porque no estamos listos. Dios no nos va a dar algo que no estemos listos. El enemigo sí. Hay gente que se gana millones y por lo general dicen que era mejor no haberse ganado ese dinero. ¿Saben por qué pasa eso, hermano? Porque no estaban listos. Porque el Padre no te va a dar algo para lo que tú no estás listo. Porque todo está bien, pero en su tiempo. Entonces, a mí uno escucha por esa gente que se ganó tantos millones y quedó después así. Que se ganó tanto y no queda en buen fin. ¿Por qué? Porque no era la voluntad, porque no era en el tiempo del Padre. Porque las cosas perfectas se cumplen en el tiempo que el Padre hizo para cada cosa. Hay una tercera voz, hermano. Y es la voz del lamento. Es ver cómo se lamenta el salmista. Y está en los versículos primero 34 al 37. Son los primeros. Dice, se lamentaba. Entonces dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. O sea, cuando ellos estaban viendo que no le estaba viendo bien en la guerra, que estaban aguantando hambre,
Ahí sí, ay Señor, Señor, mire, ¿cuántos de nosotros somos así? Entonces se volvían a ayudarlo, a adullarlo, y entonces se acordaban de que Dios era el refugio, de que Dios era el Altísimo, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, ay sí, Dios, yo te quiero mucho, pero no era de verdad, porque cuando usted ama a Dios de verdad, usted se somete a Él y se somete a su voluntad, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ese pacto de los antepasados, y se ha ido perdiendo y no lo escuchamos. Mire, la palabra dice que Dios no deja una oración sin respuesta y que Dios pesa los corazones. Él sabe cuándo de verdad, si vamos a servirle, cuándo de verdad, si vamos a hacer su voluntad y cuándo es una emoción. Él lo sabe. Vamos entonces a dejar hasta aquí la primera parte de la voz de lamentación y luego en la próxima entrega, en el final de esta serie de videos sobre el Salmo 78, entonces vamos a ver la última parte. Bendiciones, suscríbase y dele like.